Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro espacio. Un lugar donde, como saben, nos permitimos explorar las profundidades de nuestra existencia, desentrañar esas emociones y convicciones que nos mueven y, sobre todo, cultivar esa fuerza interior que nos convierte en arquitectos de nuestra propia realidad. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, a mí me resuena un montón, y estoy convencida de que a muchos de ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de esa fuerza interior, esa convicción profunda que nos impulsa a tomar decisiones y, lo que es aún más crucial, a aferrarnos a ellas con una determinación férrea. Sí, estoy hablando de esa firmeza inquebrantable, de esa decisión que no admite dudas, de ese cero arrepentimientos que, aunque suene un poco radical y hasta utópico para algunos, es algo que todos, en algún momento, hemos buscado, admirado o incluso experimentado en destellos fugaces. Para empezar a desgranar este tema tan interesante y a la vez tan fundamental para una vida plena y auténtica, quiero invitarlos a que piensen por un momento en esas personas que ustedes admiran profundamente. Esas figuras públicas, esos artistas visionarios, esos líderes audaces que, sin importar las críticas feroces, las opiniones disonantes o las presiones externas, han seguido su camino con una visión clara, han tomado decisiones que desafiaban lo convencional y, al final, han logrado cosas extraordinarias, dejando una huella imborrable. ¿Qué es lo que realmente los distingue? ¿Qué tienen ellos que quizás nosotros a veces sentimos que nos falta? Esa chispa intrínseca, esa seguridad que emana de lo más profundo de su ser, esa capacidad de proclamar con el alma: esto es lo que quiero, esto es lo que creo, y voy a por ello con toda mi energía y mi ser. Si ustedes también anhelan cultivar esa fuerza interior, esa seguridad que les permita tomar decisiones con convicción y, en última instancia, vivir con esa preciada sensación de cero arrepentimientos, quédense conmigo porque este vídeo, o mejor dicho, esta conversación profunda, está hecha justo para eso. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botoncito de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras conversaciones enriquecedoras, porque cada interacción, cada reflexión compartida, nos acerca un paso más a la vida que deseamos. Comenzamos esta travesía hacia la firmeza y la autenticidad. Piensen en la vida como un río majestuoso. A veces las aguas fluyen tranquilas, cristalinas, reflejando el cielo azul, y avanzamos sin mayor esfuerzo, dejándonos llevar por una corriente suave y predecible. Son esos momentos de paz y armonía, donde todo parece alinearse de forma natural. Pero otras veces la vida nos presenta desafíos, el río se vuelve caudaloso, turbulento, lleno de obstáculos que amenazan con desviarnos de nuestro curso, con remolinos que intentan arrastrarnos hacia direcciones indeseadas. Son esos instantes de intensidad, de incertidumbre, donde la corriente nos empuja con fuerza, y es en esos momentos cruciales, cuando las decisiones se vuelven el timón que dirige nuestro barco. Tomar una decisión firme, una que nos haga avanzar con propósito, es como elegir activamente nadar con la corriente en la dirección que hemos elegido conscientemente, o remar con todas nuestras fuerzas, utilizando cada músculo de nuestro ser, en la dirección que hemos marcado en nuestro mapa interno, sin dejarnos arrastrar por el pánico paralizante, la duda corrosiva o la incertidumbre sofocante. La firmeza en nuestras decisiones no es un don que se hereda, no nace de la casualidad ni de la suerte. Es una habilidad que se cultiva con esmero, se nutre a lo largo del tiempo. Se alimenta de experiencias vividas, tanto las dulces como las amargas. Se nutre del profundo proceso de autoconocimiento, de entender quiénes somos en esencia, cuáles son nuestras motivaciones más profundas y cuáles son nuestros límites. Y sí, a veces también florece a partir de algún que otro tropezón, de alguna caída inesperada que al levantarnos, nos enseña una lección invaluable, una verdad que, de otra manera, nos habría sido imposible asimilar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una encrucijada, en ese punto de inflexión donde dos caminos, dos opciones, se presentan ante nosotros, y nuestra mente, esa máquina de pensar incansable, empieza a dar vueltas y vueltas, a sopesar incansablemente pros y contras, a imaginar escenarios catastróficos que rara vez se materializan? Es un proceso completamente normal, es la naturaleza humana en su estado más puro. Pero la diferencia abismal entre quedarnos paralizados, sumidos en la indecisión, y avanzar con paso firme y decidido, reside en cómo gestionamos esa inevitable incertidumbre, en cómo elegimos interpretar esos miedos y esas dudas. Una decisión firme en realidad no es una decisión tomada a la ligera, sin un proceso de reflexión profundo.
Al contrario, a menudo nace de una introspección honesta y profunda, de escuchar esa voz interior, esa sabiduría innata que a menudo sabe lo que es verdaderamente mejor para nosotros, incluso cuando el mundo exterior, con sus opiniones y sus expectativas, nos dice lo contrario. Es comprender, aceptar y abrazar la realidad de que no todas las decisiones que tomemos van a ser aplaudidas por todos, ni van a ser entendidas por todos. De hecho, las decisiones más importantes, aquellas que tienen el poder de marcar un antes y un después significativo en la trayectoria de nuestras vidas, suelen ser precisamente aquellas que nos impulsan a salir de nuestra zona de confort, aquellas que implican un cierto nivel de riesgo, un salto al vacío, por así decirlo, pero un salto al vacío con los ojos abiertos y el corazón en la mano. Y aquí llegamos a la parte que para muchos de nosotros representa el mayor desafío, el concepto que más nos cuesta asimilar y practicar, el cero arrepentimientos. ¿Es esto realmente posible en el vasto y complejo tapiz de la vida humana? Yo sinceramente creo que sí, pero no en el sentido simplista de que nunca nos equivocaremos, de que cada elección será infalible o de que las cosas siempre saldrán perfectas según nuestros planes iniciales. El verdadero significado del cero arrepentimiento se trata, fundamentalmente, de una aceptación profunda y radical de nuestras elecciones, de nuestras acciones y de sus consecuencias. Es en esencia un compromiso con nosotros mismos de decir, tomé esta decisión con la información, la perspectiva y los recursos que tenía en ese preciso momento de mi vida. Y ahora asumo plenamente las consecuencias, sean estas positivas o desafiantes, porque sé con certeza que cada una de esas decisiones, cada uno de esos pasos, me han traído hasta aquí, a donde estoy hoy, una persona más sabia, más fuerte y más auténtica. Piensen, por ejemplo, en un artista que con una valentía admirable, decide abandonar un camino profesional seguro y económicamente lucrativo para dedicarse plenamente a su verdadera pasión, la pintura. Puede que al principio escuche voces a su alrededor, tanto de personas bien intencionadas como de otras menos comprensivas, que le digan que está cometiendo un error, que no tendrá estabilidad económica, que jamás ganará suficiente dinero para vivir. Pero si esa decisión está firmemente arraigada en un sueño profundo, en una vocación innegable, ese artista va a volcar toda su energía, toda su alma, toda su creatividad en lograr su meta. Y si, por azares del destino, no se convierte en un Picasso de la noche a la mañana, o no alcanza el éxito comercial que muchos esperan, no se arrepentirá de haber emprendido ese camino. ¿Por qué? Porque el proceso en sí mismo, el aprendizaje continuo, la experiencia de vivir persiguiendo su verdad, de dedicarse a lo que ama, eso es un tesoro intangible que nadie le podrá arrebatar. Esa es la esencia del cero arrepentimientos. Entonces, ¿cómo construimos esa firmeza inquebrantable, esa convicción que nos permite navegar por las aguas a veces turbulentas de la vida con seguridad? Permítanme proponerles 3 pilares fundamentales. Primero, el autoconocimiento profundo y honesto. ¿Cuáles son nuestros valores fundamentales? ¿Qué es lo que realmente nos importa en la vida, más allá de las apariencias o las expectativas sociales? ¿Cuáles son nuestras pasiones, nuestros propósitos, aquello que nos enciende el alma? Cuando tenemos nuestros pilares internos claramente definidos y comprendidos, nuestras decisiones se alinean de forma natural con ellos, y eso les confiere una solidez increíble, una base inamovible. Es como tener un GPS interno, un compás infalible que nos guía, incluso en medio de la niebla más densa. Si una decisión potencial choca frontalmente con nuestros valores fundamentales, automáticamente sentimos esa incomodidad, esa señal de alerta interna, una especie de red flag que nos advierte que ese camino podría no ser el correcto para nosotros. Ignorar esa señal es, a menudo, el primer paso hacia el arrepentimiento. Segundo, aprendiendo a confiar en nuestra intuición. Esa vocecita silenciosa, esa sensación interna que a veces nos dice sí o no de forma rotunda, sin una razón lógica aparente. Esa intuición, que a menudo descartamos por considerarla irracional, es en realidad la sabiduría acumulada de nuestras experiencias pasadas, procesada a un nivel mucho más profundo y subconsciente. Si aprendemos a escucharla con atención, a darle el peso que merece, a discernir entre el miedo y la intuición genuina, nos ahorraremos muchas dudas, muchas vacilaciones y, sobre todo, muchos caminos equivocados que nos llevarían a la frustración. Tercero, enfrentando el miedo con valentía. El miedo, sin duda alguna, es el gran enemigo de la decisión firme. Miedo al fracaso, miedo a la crítica destructiva, miedo a lo desconocido, miedo a decepcionar a otros. Pero el miedo, como bien sabemos, es solo una emoción, un impulso pasajero, una respuesta de nuestro cerebro ante lo percibido como una amenaza.
No es una sentencia, no es una verdad absoluta. Y cuando aprendemos a respirar a través de él, a reconocerlo sin permitir que nos paralice, a aceptarlo como parte del proceso y aún así, actuar a pesar de él, desbloqueamos una fuerza interior que ni siquiera imaginábamos poseer. Imaginen a una persona que siempre ha soñado con emprender un negocio, pero el miedo paralizante a que no funcione le impide dar el primer paso. Si esa persona decide, a pesar de la tormenta de miedos, lanzar su proyecto, dar ese primer paso, ya ha ganado. Ha demostrado su valentía, su resiliencia, y eso, créanme, es un éxito monumental en sí mismo, independientemente del resultado final del negocio. La clave para vivir con ese anhelado cero arrepentimientos también reside, de manera crucial, en nuestra perspectiva. Las cosas que hoy, en este instante, nos parecen errores garrafales, fracasos estrepitosos, mañana pueden convertirse en las lecciones más valiosas y profundas que nos hayan sucedido. Si logramos adoptar esta perspectiva de aprendizaje constante, cada paso que damos, cada decisión que tomamos, se convierte en una oportunidad de crecimiento, no en una condena perpetua. Es como ser un alquimista de nuestras propias vidas, aprendiendo a transformar el plomo de las dificultades, de los tropiezos, en el oro brillante de la sabiduría y la experiencia. Y es fundamental entender que ser firme no significa ser inflexible o terco. La firmeza no es sinónimo de rigidez. Es, en cambio, tener la convicción profunda de que, una vez tomada una decisión meditada, después de haber sopesado las opciones y escuchado nuestra voz interior, vamos a defenderla con pasión, a trabajar incansablemente por ella y a darle una oportunidad real para prosperar. Si en el camino surgen nuevas informaciones, circunstancias imprevistas o datos que realmente ameritan un cambio de rumbo, eso también es parte de la inteligencia, de la adaptabilidad y de la sabiduría. La diferencia crucial reside en si ese cambio se produce por una debilidad ante la duda persistente o por una evolución consciente y bien fundamentada. Piensen en los deportistas de élite, en los atletas que alcanzan la cima de su disciplina. Ellos entrenan hasta la extenuación, toman decisiones extremadamente difíciles sobre su dieta, su descanso, su régimen de entrenamiento, a menudo sacrificando placeres inmediatos por metas a largo plazo. Cuando llegan a una competición importante y por alguna razón, las cosas no salen como esperaban, no se desmoronan por completo, no caen en un abismo de autocompasión y arrepentimiento. Asumen con madurez que en ese momento, con todo lo que tenían a su disposición, eso fue lo que sucedió. Y luego, con una determinación admirable, analizan, aprenden de la experiencia y se preparan con renovada energía para la próxima oportunidad. Esa resiliencia inquebrantable, esa capacidad de seguir adelante sin quedarse anclados en el pasado, sin ser prisioneros de los resultados pasados, es la verdadera esencia de la firmeza y del cero arrepentimientos. En nuestra vida cotidiana, esta capacidad de tomar decisiones firmes y vivir sin arrepentimientos se traduce en acciones tan simples pero poderosas como decir no a un compromiso que no deseamos asumir, aunque nos dé una punzada de culpa o miedo a decepcionar a alguien. O como elegir conscientemente una carrera que nos apasiona de verdad, aunque no sea la que nuestros padres esperaban o la que parece más segura, desde una perspectiva externa. O como establecer límites claros y saludables en nuestras relaciones personales y profesionales. Cada una de estas decisiones, cuando son tomadas con firmeza y están alineadas con nuestro ser más auténtico, nos van construyendo, nos van fortaleciendo, nos van moldeando en las personas que estamos destinadas a ser. Y la belleza y el poder de todo esto es que, cuanto más ejercitamos este valioso músculo de la decisión firme, más fácil se vuelve hacerlo. Nos vamos acostumbrando a esa poderosa sensación de empoderamiento, de tener el control de nuestra propia vida, de ser los capitanes de nuestro destino. Dejamos de ser meros espectadores, pasivos ante los acontecimientos, y nos convertimos en protagonistas activos, en creadores conscientes de nuestra propia historia. Así que, para resumir un poquito, mis queridos amigos, hemos explorado juntos esa fuerza interior que nos permite tomar decisiones con una convicción profunda, esa firmeza inquebrantable que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las adversidades, y ese anhelo universal de vivir una vida libre de las cadenas del arrepentimiento. Y para alcanzar esa meta tan deseada, hemos visto que es fundamental cultivar un autoconocimiento profundo, desarrollar una confianza inquebrantable en nuestra intuición, armarnos de valentía para enfrentar nuestros miedos más profundos, y adquirir la habilidad invaluable de ver cada experiencia, cada decisión, como una valiosa oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Recuerden, no se trata de no equivocarse nunca, porque la perfección es una ilusión.
Se trata fundamentalmente de aceptar nuestras elecciones con responsabilidad, aprender de cada acierto y desacierto, y seguir adelante con la cabeza alta, con el corazón lleno de gratitud y con la mirada puesta en el futuro. Espero de verdad que este vídeo les haya inspirado profundamente, que les haya proporcionado algunas herramientas prácticas para aplicar en su vida diaria, o al menos, que les haya hecho reflexionar de manera significativa sobre la importancia vital de tomar las riendas de nuestras propias decisiones, de ser los autores de nuestro propio destino. Porque al final del día, la vida es un lienzo en blanco vasto y lleno de posibilidades, y nosotros somos los artistas, los pintores, que con pinceladas firmes, decididas y llenas de propósito, creamos nuestra propia obra maestra, única e irrepetible. Ahora, como siempre, me encantaría saber su valiosa opinión. ¿Qué significa para ustedes tomar una decisión firme? ¿Tienen alguna experiencia personal que deseen compartir sobre este tema, algo que les haya marcado o enseñado una lección importante? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, cada una de sus palabras me enriquece enormemente y me permite entender mejor sus perspectivas y sus vivencias. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido útil y enriquecedor, por favor, no olviden darle ese gran me gusta, que es una forma hermosa de mostrar su apoyo, y compartirlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de estas reflexiones. Porque nunca sabemos a quién podemos impactar positivamente. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos construyendo esta comunidad de aprendizaje y crecimiento juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más reflexiones, más inspiración y más herramientas para vivir una vida auténtica y plena. Un abrazo enorme y hasta la próxima.